Dios les bendiga en esta mañana, que la gracia, la paz y la misericordia del Señor sea sobre cada uno en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Le damos gracias a Dios por este día de vida que Dios nos ha dado. Vamos a orar para dar comienzo a nuestra clase el día de hoy con la ayuda del Señor. Eterno Dios y Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, te damos gracias porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia. Gracias por habernos dado este día más de vida, Señor. Gracias también por la salud, gracias por el pan de cada día. Señor, gracias por todos los favores y todas las misericordias que nos has dado y también por esta salvación tan grande que nos has dado por medio de tu Hijo Jesús, porque no es por obra para que nadie se gloríe. Gracias porque tú nos has dado este privilegio y la potestad de poder llegar a ser hechos hijos de Dios. En este día te pedimos que tú nos ayudes y que propongamos en nuestro corazón hacer caso, Señor, a tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Señor, gracias a ti porque solo tú eres bueno y para siempre tu misericordia, y ayúdanos a practicar tu palabra, porque el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ayer estuvimos hablando de cuál es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios dice que es que todas las personas seamos salvos. También la voluntad de Dios, es que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todas las personas procedan al arrepentimiento. Esa es una de las cosas que la Escritura habla claramente, de que eso es lo que Dios quiere. Desde el principio Dios ha manifestado su deseo y su voluntad es que ninguno se pierda, sino que todos sean salvos y vengan al arrepentimiento, ya que Dios nos ama a todos por igual y Dios no hace acepción de personas. Tampoco Él creó el infierno sino para el diablo y sus ángeles, no para el hombre, y por eso es que Dios no quiere que las personas vayan allí. También la segunda cosa que estuvimos hablando ayer es que la voluntad de Dios es que seamos agradecidos, no que demos gracias, porque por una norma de cortesía nosotros decimos a alguna persona que nos sirve o hace cualquier cosa, gracias, porque es como una norma de conducta, decirle a las personas gracias, así como cuando ya valoramos más las cosas decimos muchas gracias o Dios le bendiga y gracias por todo. O sea, estamos pidiendo que Dios lo bendiga y estamos agradecidos por lo que Dios o las personas han hecho por nosotros, y se lo estamos agradeciendo de corazón. También decimos que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Así que tenemos que ser santos en toda nuestra manera de vivir. Dice la palabra de Dios que seamos santos, espíritu, cuerpo y alma sea guardado irreprensible para la venida del Señor. Así que debemos ser santos en toda la extensión de la palabra, en cuerpo, alma y espíritu. Pero también dijimos que era a la voluntad de Dios es que hagamos siempre el bien, no solamente lo bueno, sino el bien. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. Eso es en lo que consiste su voluntad. Y decíamos que había una diferencia ayer, de que una cosa es hacer la voluntad de Dios y otra cosa es cuando si Dios quiere. La voluntad de Dios está expresada en la palabra de Dios. Y en cuanto al futuro de las cosas que vamos a hacer, podemos decir si Dios quiere o con la ayuda de Dios vamos a hacer tal cosa. Pero ya la voluntad de Dios está expresa en su palabra. Hoy vamos a dedicar un tiempito o esta horita a hablar de la santidad. La Biblia dice que la santidad es un requisito para ver al Señor. Dice que sin santidad nadie verá al Señor. Es decir, que también la Biblia dice que para ser salvos tenemos que ser santos. Entonces, toda la Biblia, este libro está determinado para que las personas lleguen a ser santos en todos los aspectos de la vida. En palabra, en conducta, en fe, en todo debe ser, está diseñada para que nosotros, porque la Biblia está diseñada para que, dice que para enseñar, a instruir y corregir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto o santo. Es casi esas palabras, no iguales, pero sí tienen como la misma connotación
Entonces la Biblia está diseñada para que nosotros lleguemos a ser santos en toda nuestra manera de vivir. Cuando uno lee la Biblia, siempre está hablando de la confrontación. Inicialmente, cuando uno está perdido y empieza a abrir la Biblia, lo insta a buscar la santidad. Y él empieza a corregir las cosas que hace mal. Entonces uno empieza a leer y entonces empieza a confrontar con lo que dice ella. Por ejemplo, a veces nosotros no sabemos que robar es hacer maña en el trabajo. Eso es también parte del robo. Entonces la Biblia dice, empieza a enseñarle a uno qué es pecado y qué no es pecado, porque siempre está buscando que lleguemos a ser santos en toda nuestra manera de vivir. La Biblia dice que en la santidad hay varias santidades en el caso de la palabra de Dios que nos menciona. La primera, él ya espera que seamos santos inicialmente en conducta. Antes de ser salvos, ella empieza a rearguirnos y a convencernos de las cosas que son pecado. Entonces, a la medida que nosotros vamos descubriendo a través de las escrituras que hacemos cosas que no le agradan a él, entonces ella va a empezar a corregirnos lo que estamos haciendo mal, por ejemplo, y cosas que a veces no vemos que sean pecado, pero que sí empañan, hay veces el testimonio. Eh, por ejemplo, el sacar fiado. Eh, Eso es una cosa que empaña hay veces el testimonio de las personas, pero no nos damos cuenta que al hacerlo, si uno va a testificar en un momento dado y dice que Dios es su proveedor, las personas piensan y dicen, bueno, pero ¿cómo? Si esta persona dice que Dios es su proveedor, ¿por qué tiene que estar sacando fiado? Entonces, a la medida que vamos avanzando en el conocimiento de las escrituras, ella nos va limpiando en cuestión de conducta. Nos va corrigiendo las mañas que nosotros tenemos. Por ejemplo, nosotros generalmente antes de conocer al Señor la gente usaba, no es que se no pueda mover las manos, porque las podemos mover, ¿no? Pero hacer señas con los dedos y la Biblia dice que el que hace señas con los dedos, ahí dice que hay maldad en su corazón. Entonces, yo he visto gente que por señas con los dedos se han agarrado porque se dicen groserías a través de hacer señas con los dedos. Y muchas cosas así. Por ejemplo, el guiñar los ojos. Entonces la Biblia dice que no debemos guiñar los ojos. Y muchas cosas así que nos tienen en nuestro comportamiento, en nuestra conducta, hacemos aún gestos de desagrado. ¿No? Entonces hacemos cosas que no son actas para el Señor. Pero Dios, al final de todo, la Biblia espera que usted llegue a ser santo en toda su manera de vivir. Entonces, decíamos que Dios quiere que sea santo y nos dejó este libro para la primera santidad, que es la santidad de conducta. Todo lo que nosotros hemos aprendido desde que somos niños, Dios nos ha dejado la palabra para que empecemos a erradicar esas cosas que no están bien. Por ejemplo, nosotros vamos al supermercado o íbamos al supermercado y cogíamos la uva y nos la comíamos. Eso es robo. Pero uno no lo ve así, eso lo ve como algo normal y no ve que se está robando. Si una persona de esas todos los días, un dueño de un supermercado, y todas las personas entran, no van a comprar uvas, pero cogen una uva y se la comen. ¿Cuántas libras de uva se robaron en el día? Aunque él dice, no, es que eso es fanatismo. La gente dice, cuando uno habla de la santidad, entonces empiezan a decir que eso es fanatismo, que eso no tiene nada que ver. Por ejemplo, yo les decía a los hermanos, la costumbre hay veces de creyentes es ese, y salen del trabajo o están en horas laborables y se van al baño a orar. No, no haga eso, porque eso también es robo. Y Dios no quiere que hagamos eso, porque le estamos quitando el tiempo del trabajo para, entre comillas, buscar a Dios, lo cual, aunque es para agradar a Dios, no es aceptable esa conducta que las personas tienen.
Por ejemplo, cuando las personas son vendedores también usan el, el, ese no, le vende este reloj, entonces la que le vende le dice que tiene no sé qué, que es de cuánto, no sé qué, que le echa mentiras para poder vender. Y el que compra también dice, no, pero es que eso está como mal o no sé qué. Y desacredita el producto para que se lo deje más barato. Lo cual también está mintiendo y lo cual es también pecado delante de Dios. Nosotros pues en el mundo hay mucho pecado, en todo donde uno mira siempre va a encontrarse con pecado, pero nosotros tenemos que decidir empezar a marcar la diferencia en donde nos ve. Y la palabra está diseñada para eso. Vosotros dice, vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Cuando yo aprendo costumbres y mañas, sea en el hogar, hay veces no consideramos que eso sea pecado. Pero cuando nos enfrentamos y vemos la palabra de Dios, ella nos empieza a quitar todas esas mañas, esos prejuicios. Y eso es la santidad de la conducta o santidad del pasado. Entonces, cuando yo empiezo a practicar la palabra de Dios, ella va a limpiarme y va a purificarme o a santificarme a través de ella. Aunque Dios nos ha dado siempre medios de santificación, por ejemplo, el hecho solo de la conciencia también nos ayuda para a decir en un momento dado que está mal o que está bien, es la conciencia que tenemos. Pero lo que quiero decir es que Dios a través de su palabra nos va a limpiar. Hay cosas que ya hemos pecado, entonces también otro medio de santificación es la sangre de Jesús. Como les decía en otro video, Dios tiene no sé si es un ángel porque no dice la Biblia, es una suposición. Lo que sí tenemos con fe es que todos tenemos un libro que algunas personas preguntaron las citas y digo que está también en el libro de Apocalipsis. Y que todos los pecados se escriben en un libro. O sea que todo, porque un día tenemos que darle cuenta a Dios. Ese libro es como un libro de contabilidad donde todas las acciones de los hombres se escriben. Entonces hay una persona o un ángel o no sabemos cómo lo escriben, pero cada vez que hacemos decimos una palabra ociosa, de ella la escriben ahí en ese libro. Entonces, a la medida que vamos viviendo, ese libro se va llenando. Alguna vez en, uno de mis hijos me dijo, papi, mire esta película, o estaban dando una película, y entonces me llamaron porque salió un señor. Pues no entendí mucho que decía que era como Dios en esa película, creo que no recuerdo cómo es. Bueno, y entonces el hombre le mostró, le dijo, mire, estos son tus pecados, y salió de un archivador, salió y salí y cuadras y cuadras y cuadras de pecados, porque todo estaba, todavía un expediente, para cada pecado había un expediente. O sea, se hizo como cuando se comete un delito, se hace un expediente. Entonces ahí se anotan todas las cosas que se cometieron, el delito que se cometió, que lo incrimina. También hay el lugar donde se guardan las evidencias incriminatorias, esos lugares donde se guardan las evidencias que incriminan a las personas. Eso era un archivador grande, 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 salía esa, y salía y saliente, y le dice, así son todas las cosas que tú has hecho desde que naciste hasta este día, están escritas en ese libro. Ese me pareció, me causó, mis hijos me llamaron para que viera eso que estaban diciendo ahí. Me pareció que es conforme a, pues no de lo del archivador, pero sí de que todo está escrito en el libro, y es la multitud de nuestros pecados. ¿Cuánto no le ha dicho a su hijo bobo? Cierto que le hemos dicho a veces no sea bobo. Y la Biblia dice, eso también es pecado. Dice, no te le diga fato porque queda expuesto al infierno. Entonces, todo eso se va anotando ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? Ahí se queda anotada la motivación y también las consecuencias. Todo lo que desencadenó esa acción en la persona
con que quedó marcado en la persona en un momento dado. Pero gracias a Dios por la sangre de Jesucristo, que es la que nos limpia de todo pecado. Pero como decía en otro video, yo dije que habían algunos pasos para que sean borrados nuestros pecados de ese libro. Pero lo que borra ese libro es la sangre de Jesucristo, y entonces tenemos la sangre, la santidad del pasado, que es lo que está escrito, es cuando a través de la sangre de Jesús se borra todo lo que está en el libro de las obras. Porque sí se puede borrar, gracias a Dios, porque está la sangre de Jesús, que es el borrador para borrar este libro de las obras. No voy a hablar de cómo se borra o los requisitos. ¿O quieren que se los diga? No sé si mi hija está viendo el chat, pero no. Pero sí, la primera condición, según lo que dice el apóstol Pedro, dice: arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. O sea que la primera condición, y la segunda es arrepentirse y convertirse, o sea, abandonar el pecado. Hay otras condiciones, pero no los voy a mencionar ahorita. Pero lo que sí digo es que cuando Dios borra el pecado de las personas, el beneficio que tiene es que tienen una conciencia limpia. Recuerda la mujer que fue y que dice que era una mujer pecadora, y según no que diga la Biblia, porque no podemos decir que la Biblia dice, pero sí parece que era prostituta o ramera. Y entonces, por lo que dijo Simón el fariseo, dijo: si este hombre fuera profeta, sabría qué clase de mujeres le está besando los pies. Pero allí esta mujer vino para recibir el perdón de sus pecados, y cuando Jesús le dice ven, paz, entonces ella recibe una conciencia limpia. También por esa condición de borrar el libro de las obras, las personas también, según el libro de los Salmos, pueden llegar a recibir sanidad en sus cuerpos. O sea, cuando sus pecados les son perdonados, como Jesús le dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados, y fue sano. Cuando Jesús le perdonó los pecados, el hombre quedó también sano, porque ese es un beneficio. Y también fuera de eso, que hay una alegría tremenda en las personas cuando les son perdonados sus pecados. También hay alegría en sus corazones, y se les quita esa carga que pesa en sus espaldas por el pecado, porque el pecado también pesa, y pesa mucho. De hecho, es lo único que se va y se hunde en lo profundo del mar, es el pecado. Entonces, a través de la sangre de Jesús, Él nos brinda esa oportunidad de que ese libro de las obras sea borrado, y de hecho con algunas condiciones que mencioné anteriormente, algunas de ellas. Pero también existe otra santidad, que es la santidad por naturaleza, que cuando una persona conoce a Dios y conoce a Jesús y recibe a Jesús, Dios también le va a otorgar otra santidad que es muy importante, que es que va a erradicar el corazón, no el órgano, porque cuando yo empecé a hablar del nacer de nuevo, dice que era un trasplante de corazón, y algunas personas pensaron que yo estaba hablando del órgano del corazón. No voy a hablar del órgano del corazón, aunque la Biblia lo menciona como el corazón, y dice que el corazón salen los malos pensamientos, salen los adulterios, las fornicaciones, las hechicerías, los pleitos, las iras, las contiendas, los celos, las orgías, las hechicerías, las brujerías, todo, y todas esas manías salen del corazón. Entonces Dios, no solamente cuando uno se convierte a Dios, sino que cuando nace de nuevo, Dios erradica ese corazón de piedra y pone uno de carne, o sea, hace un trasplante de corazón, porque ese corazón malo no tiene arreglo, necesita a Dios poner un corazón nuevo. Pero es que la Biblia nos dice la necesidad de que nazcamos de nuevo. Si la persona no nace, no puede ser salva. Puede ser que sus pecados le hayan sido perdonados, se le haya borrado el libro de las obras, pero con ese corazón malo no puede entrar en el reino de los cielos. Por eso es que Jesús en San Juan capítulo 3 les habla de la necesidad de nacer de nuevo. ¿Qué es el nacer de nuevo? Es un trasplante de corazón y de espíritu que
que Dios hace en nosotros por medio de su Espíritu Santo. O sea, quita ese corazón de piedra y pone uno nuevo, que ya no es conforme a los deseos de la carne, sino ya es un corazón donde mora el amor, la fe, la confianza, la templanza. Todo esto, el fruto del Espíritu Santo está en ese nuevo corazón. De hecho, esa es la santidad por naturaleza. Nadie puede, por eso dice, sin santidad nadie verá al Señor. Y está hablando de que ninguna persona puede entrar en el reino de los cielos con ese corazón. A excepción de los niños que no tengan uso de razón, serán las únicas personas que pueden entrar en el reino de los cielos, serán los niños. Porque Jesús marcó esa excepción diciendo, deja que los niños vengan a mí porque los tales es el reino de los cielos. Pero cuando una persona ya tiene uso de razón, y ya tiene la facultad de escoger lo bueno y lo malo, entonces ya esa persona es responsable delante de Dios. Dios en su infinito misericordia, ese corazón es lo que nos esclaviza. Por eso el apóstol Pablo en la carta a los romanos nos dice que hay de mí de ese cuerpo de muerte, porque también lo llama cuerpo de muerte, o cuerpo pecaminoso carnal, o hombre viejo. El apóstol Pablo lo llama de esa manera. Entonces Dios quiere erradicar ese corazón malo de nosotros. Pablo dice que la Biblia dice que lo que sale de ese corazón es como pus, como materia podrida, llaga, y lo compara con esas cosas como serpiente de víbora, o sea, veneno de serpiente. También nada sale de ese corazón, es tan malo que nada bueno sale de él. De hecho, antes de conocer al Señor y antes de ser salvos, en Romanos nos da esta radiografía de lo que es ese corazón malo. Nos dice aquí, nos da como el dictamen médico. Cuando las personas van donde el médico, entonces aquí Dios le da ese dictamen médico en cuanto a, inicialmente está hablando de los judíos, pero también lo enfrenta a todas las personas, o sea, encierra a todos. Dice, está hablando así, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Hablando de los judíos. Dice, en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. O sea, todos tienen esa naturaleza pecaminosa. Como está escrito, no hay justo. Dice, ni aún uno. No hay justo ni aún uno. Sería bueno definir qué es justo. Justo es la persona a quien Dios no inculpa de pecado. O sea, a quien Dios no tiene nada de qué acusarle. Pero la Biblia dice, todos hemos cometido pecado, todos somos pecadores. Dice, todos hemos pecado, todos, absolutamente. Dice, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay en la persona que no haya cometido algún pecado. Todos, excepto Jesús, fue el único que no cometió ningún pecado. Pero todos los demás hemos pecado, sea de palabra, de pensamiento, de obra, omisión, complacencia, ignorancia, incredulidad, vista y oído. Que eso también es muy, voy a tratar, si me acuerdo, trato un poquito de eso. Pero todos hemos hecho lo malo delante de Dios. Dice que delante de Dios no hay justo ni aún uno. Ni siquiera estos tres hombres que en el Antiguo Testamento fueron irreprensibles. Que Dios mismo da testimonio de su justicia, entre comillas, porque en ellos no se halló tacha, ni mancha, ni arruga, ni con cosas de estas, porque Dios dicen que eran temerosos de Dios y que eran, le voy a leer aquí para un poquito cómo Dios lo describía. Por ejemplo, a Job. En Job nos dice cosas que son muy interesantes de este varón. También, bueno, está como lejos. No es el testimonio
no es el testimonio de una persona, es el testimonio que de Dios acerca de este. Dice que hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y este era hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ese es el testimonio que Dios le da acerca de Job. Tenía todas estas cualidades, era un hombre íntegro en toda la extensión de la palabra, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. A mí me gusta mucho este hombre. Y era más que todo, era decisión de él, no fue que Dios en sí, sino que él tomó la decisión de guardarse para Dios. Hay un versículo que me gustó mucho y que cuando yo era más joven, y cuando yo lo leí, dice que él hizo un pacto con sus ojos, y es de no codiciar a ninguna mujer, a ninguna. Él dice que hizo pacto con sus ojos, creo que es en el capítulo por ahí 30 o algo así. Dice que hizo un pacto con sus ojos para no codiciar a ninguna, ni codiciar la mujer de su prójimo, no codiciar ningún bien de su prójimo, ni su burro, ni su asno. Hizo un compromiso con sus ojos de no permitir a sus ojos desviarse de lo que era recto. Y me gustó mucho. Y él le dice ahí, cuando hace su discurso, empieza a decir así. O sea que había hecho un pacto de ser santo en toda su manera de vivir. Pero también entre esos está Daniel, también que dice que aún me gusta mucho lo de Daniel porque él buscaba la santidad aún en lo que comía. Uno sabe generalmente que lo que entra por la boca va al vientre y después va a la letrina. Pero aún en eso, él quería agradar a Dios, en eso también era santo, en toda la extensión de palabra. Mire que cuando a Daniel le buscaron el quiebre, como dicen por ahí en la forma vulgar, le buscaron la caída. Dice que no encontraron nada de qué acusarle, porque era irreprensible, era santo en toda su manera de vivir. Y entonces por eso buscaron una ley, a aprobar una ley que estuviera en contra de de los principios que tenía para con Dios. Pero aún así él prefirió obedecer a Dios antes que a los hombres. Y prefirió morir y ser echado en el lago en el horno, en el pozo de los leones, pero no pecar contra Dios, porque había decidido ser santo en su manera de vivir. Y eso que no tenía esa naturaleza pecaminosa. Pero también está Noé, que es una de las personas que me llama también la atención, que dice que por las generaciones no hubo otra persona como Noé. Y de esos personas que estoy hablando de Noé, en el Nuevo Testamento también hubieron personas que Dios da testimonio de ellos, por ejemplo de Natanael, que era un hombre en el cual no había engaño. Y me parece que una persona en el cual no hay engaño debe ser muy íntegra. En el capítulo 14, hablando de la justicia, en el capítulo 14 de Ezequiel, dice así, no me estoy desviando del tema, sino que dice aquí, hablando de Noé, de Daniel y esto, dice, vino palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose pérfidamente, y extendiera yo mi mano sobre ella, y la quebrantare el sustento de pan, y enviaré en ella hambre, y cortare de ella a hombres y bestias, y si estuvieran en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarán únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Note que ahí lo dice en el capítulo. Dice que solamente ellos librarían sus vidas, o sea, esa justicia, esa santidad no los llevaría al cielo, pero sí les hubiera valido para salvar su pellejo, digamos, la existencia, pero
Por eso es que vemos en el libro de Job, en el libro de Génesis a Noé, que por esa justicia, dice que por su justicia, o que no los llevó a ser salvos, porque la justicia es por la fe en Jesús y en Dios es que somos salvos, no por las obras que nosotros hayamos hecho, pero sí tienen valor delante de Dios. Y dice que no había justo ni aún uno, ni siquiera Daniel, Noé o, o Job, aún, y Cornelio, que es en el capítulo 10 de los libros de Hechos. Estas personas eran, eh, tenían una justicia muy alta, pero aún no les servía para ser salvos. Dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Dice que todas las personas nos hemos alejado de Dios y empezaba a decir que no había quien buscara de Dios. Ustedes recuerdan que cuando Adán peca, pasan 230 años y la gente ni siquiera se acuerda de que Dios existe. Eso es muy terrible. Ni siquiera Adán dice que hasta después de 230 años empezaron los hombres a buscar, a invocar el nombre del Señor. Cuando nació Enos, empezaron los hombres a invocar a Dios. Pero por un tiempo, 230 años, nadie, ni Adán, ni Eva, ni nadie buscaba, invocó el nombre del Señor después del pecado. Dice, no hay quien busque a Dios. Si nosotros buscamos a Dios, es porque otras personas han orado y Dios ha hecho el milagro de traernos a Dios, pero no era que nosotros estuviéramos buscando a Dios, sino que Dios nos buscó a nosotros y permitió que llegáramos a Él. Dice, todos se desviaron a una y se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Dice, el sepulcro abierto es su garganta y con su lengua engañan. Veneno de áspis hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de delante de sus ojos. Qué triste, ¿no? Y esto está hablando era del pueblo de Israel, que supuestamente tenían la ley, pero dice que no había nadie que hiciera ni siquiera lo bueno. Ese es el retrato, ese corazón es tan malo que por eso Dios no lo podía arreglar. Y entonces la propuesta de Dios es, hijo mío, dame tu corazón, ese corazón que está podrido, y yo te daré un nuevo corazón. Por eso es que en Ezequiel 36:25 dice que Él esparcirá sobre nosotros agua limpia y seremos limpios de todas nuestras injusticias y que Dios nos dará un corazón nuevo y pondrá un espíritu nuevo dentro de nosotros. Entonces Dios quiere hacer ese trasplante de corazón, quiere darnos un corazón nuevo, pero para eso es necesario conocer a Dios y conocer a Jesús. Para eso dice la Biblia que hay necesario nacer del agua, pero también nacer del Espíritu para que Dios pueda darnos ese corazón nuevo y ese corazón, ese espíritu nuevo. Y hacer de nosotros una nueva criatura para que pueda decir que aquí que todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Dios quiere darnos ese corazón para que no sigamos pecando, para que no seamos esclavos del pecado, porque de Él es el corazón es que salen los pecados. Yo le decía en alguna clase, le decía que ¿cómo se llama el árbol que produce mangos? Entonces me dicen que el mango, el árbol de mango. Y le digo, ¿cómo se llama el fruto del árbol de mango? Entonces, mangos. Entonces Dios viene a erradicar en Colombia, cuando se habla del mango, se habla del corazón. Del corazón salen todas esas porquerías, pero si Dios hace un trasplante de corazón y nos quita ese corazón y nos pone uno nuevo, pues ya va a dejar de emanar ese pecado. Por eso Juan dijo de Jesús, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El único que puede trasplantar y quitar ese corazón se llama Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, el Cristo, el Mesías, el Salvador, nuestro Salvador y Señor. Solo Él puede quitar y erradicar ese pecado. Ya estando en esa que Dios nos ha santificado la conducta, nos ha santificado el pasado y nos ha santificado
en la naturaleza, o sea, santificado por la naturaleza, al darnos ese nuevo corazón, ya estamos aptos para entrar en el reino de los cielos. Pero Dios, como le decía ya, Dios espera, no sé, Dios espera que Él nos, ya cuando uno nace nuevo, nos entrega un alma limpia, un espíritu limpio y también un cuerpo limpio para que los mantengamos así. Pero esa es tarea de nosotros, mantener esa santidad que Él ya nos delegó. Pero es que desde el principio empieza a hablar que es por fe, esa santidad es por fe, porque cuando escriben a las cartas del apóstol Pablo dice, escribe a los santos que están en Corinto, escribe a los santos que están en Colosas, y así escribe, y empieza a hablar de que somos santos. También la Biblia nos confirma que sí somos santos, si hemos nacido de nuevo, si hemos hecho todo el proceso, somos santos. De tal manera que la Biblia dice que pueblo, linaje de Dios somos, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero esa santidad hay que cuidarla. O sea, hay que empezar a hacer cosas para cuidar esa santidad que Dios nos da. Porque primero que Dios está comprometido en guardarnos sin caer, sin manchar el mundo. Él es el que desea que hagamos su voluntad y que seamos santos. Pero yo tengo que tomar la decisión de empezar a hacer lo que agrada a Dios. Yo les decía ayer que una de las cosas que Dios quiere por las cuales podamos llegar a permanecer en santidad, hay que hacer con algunas cosas. Yo le decía que lo primero que uno tiene es que tener un trabajo. Pues no es una cosa espiritual, pero sí, si las personas tienen un trabajo. Por eso es que Dios le decía ayer que Dios a Adán le dio dos trabajos, el de cuidar y labrar el huerto. Y además no era un trabajo pues no se ganaba el pan con el sudor de la frente, pero sí era para que se mantuviera ocupado. El trabajo de ponerle el nombre a todos los animales es bastante, no era decirle perro, no, tenía que él estudiar y darle un nombre a ese animal y le llamó perro. Yo pregunto, ¿cómo diferenció Adán un perro de un lobo siberiano, de un lobo? Pues son muy parecidos, ¿no es cierto? Tienen cuatro patas, tienen pelo, tienen hocico, boca, orejas y se parecen. Pero tenía que examinarlo para darle un nombre diferente al perro del lobo. Tal vez cuando lo oía ladrar al perro, pues este ladre y el otro aúlla. Entonces ya hay una diferencia. De esto debe ser diferente, no deben ser lo mismo. Así le puso ese trabajo de darle el nombre a todos los animales. El nombre que tienen hoy se lo dio Adán a los animales, según lo que dice la Biblia. Eh, el trabajo, la Biblia dice que en la carta del apóstol Pablo hace la necesidad de que nosotros debemos trabajar. ¿Por qué debemos trabajar? Primero, para no entrometernos en lo ajeno. Dice que la persona que no trabaja se entromete en lo ajeno, o sea, se mete en problemas con otras personas. Hay algunas razones por qué debemos trabajar, que es parte de la santidad. La primera es que si nosotros estamos ocupados no vamos a pecar. La segunda razón que dice la Biblia es que nosotros trabajamos para agradar a Dios, ya que hemos recibido el ejemplo de Dios. Dice, mi Padre trabaja, y Jesús dijo, yo trabajo, entonces usted también trabaje. Entonces, para ser de ejemplo y testimonio, debemos trabajar. Otra razón por las cuales debemos trabajar es muy importante, es para agradar a Dios. Porque si cuando hacemos esto lo hacemos para agradar a Dios, dice que todo lo que hagamos de palabra hecha, hagámoslo para el Señor y no para los hombres. O sea que todas las cosas que hacemos debemos hacerlas en función de agradar al Señor. Dice que no sirviendo a los ojos para agradar a las personas, por ejemplo en el caso de
de uno que tenga de empleado, no lo haga para agradar a su jefe, hágalo para agradar a Dios y hágalo bien, hágalo a conciencia. Por eso es tan importante el trabajo. También la palabra de Dios dice que debemos dar, es para hacer de testimonio. Una persona que no trabaja no tiene buen testimonio. Así es un niño, su trabajo es estudiar. Si es un joven, pues trabajar y estudiar, ¿no? Si es un adulto ya profesional o tiene esto, pues hacer su trabajo. Pero entonces todos llamamos a trabajar. Ya no trabajamos para ganarnos el pan con el sudor de la frente. Eso era cuando yo era niño, mi papá decía, si ustedes no trabajan, entonces deben trabajar para ganarse sus cosas. Entonces nos enseñaban a trabajar duramente y bien todo el tiempo. Nosotros a través del trabajo nos dimos el estudio. No nos lo pagó nuestra mamá porque mi mamá no tenía los recursos para hacerlo, pero nosotros empezamos a trabajar desde niños para darnos el estudio, para comprar nuestra ropa. Lo único que mi mamá nos daba con la ayuda de Dios era el techo y la comida cuando había. Pero el resto nos tocaba a nosotros mirar cómo levantarnos para, sea vendiendo. Mi mamá tenía un vivero, entonces nos mandaba a vender matas y así recogíamos. También trabajamos hay veces ayudando a la carpintería, que hay personas que trabajan en la casa y le habían arrendado una parte para carpintería, entonces trabajamos ayudándole a este señor y nos pagaban algunas cosas. Y así haciendo diferentes oficios. Pero ese era lo que nos decían que debemos, porque cuando ganarás el pan con el sudor de tu frente, y ese era no nos enseñaron que Dios era nuestro proveedor. Después de que yo entendí que Dios era nuestro proveedor y que era nuestro Padre responsable, empezamos a depender, o empecé a depender de Dios, y hasta aquí Dios ha sido bueno y ha sido generoso y dadivoso con nosotros. La otra cosa, ¿por qué trabajar? Es muy importante. Ya dijimos que era para mantenernos ocupados, para no pecar, que era para agradar a Dios, que para que ser de ejemplo, para ser de testimonio. También debemos trabajar. Dice que para ayudar al que padece necesidad. O sea que lo que nos dan debía ser para ayudar a otros, según la palabra de Dios. Pero ya de aquí en adelante Dios es el que nos provee, el que nos ayuda. También otra manera de mantenerse santo es cuidando la Biblia, cuidando nuestra manera de pensar. La Biblia dice que el problema de muchos es que se ocupan en pensar cosas que no deben ser. La Biblia dice que todo lo que es honesto, todo lo que es de buen nombre, en esto pensad. También hay otra cosa que tenemos que cuidar mucho en cuanto a nosotros, en cuanto a nuestros sentidos, es lo que vemos. La Biblia dice que tus ojos miren lo recto. Hay veces la gente mira cosas que no debe ver. Entonces también dice que las ventanas o la lámpara del cuerpo es el ojo y debemos cuidar lo que vemos. Yo prefiero a veces no mirar cosas que no convienen. O porque cuido mi alma y así agrado al Señor. Pero hay veces gente que ocupa su tiempo en ver cosas que no edifican. Y si no edifica, ¿para qué yo lo miro? También hay otra cosa que es muy importante en la santidad, es guardar el oído, hermanos. Ahorita hay muchas cosas y la gente dice muchas cosas. Hay algunos que promueven la desobediencia civil y eso no está bien. Eh, Argumentando que es una persecución en que no podamos hacer servicio. No, lo que están viendo es que es por la sanidad pública que no debemos congregarnos. No es que nos están impidiendo, porque si no, no hubieran cerrado los cines, no hubieran cerrado los centros comerciales y todas estas cosas que han cerrado para bien y que han prohibido las reuniones públicas en estadios, en conciertos, en discotecas. No es una persecución a la iglesia como algunos están diciendo y están prohibiendo que nos reunamos.
de esa manera. No, hay que guardar no porque tengamos miedo de contagiarnos, sino que la Biblia dice que toda autoridad ha sido puesta por Dios. Y de eso tenemos mucho ejemplo en la Biblia. Por ejemplo, dice cuando José y María estaban viviendo en Nazaret, fue la orden de ser empadronados en ir, o el censo, irse a censar en Belén. Ellos obedecieron. Cuando un emperador dijo que los israelitas debían salir de Roma, todos los cristianos salieron de Roma. Y así sucesivamente. Entonces hay que hacer caso a las autoridades siempre y cuando estas normas no estén contradiciendo o nos quiten los derechos que tenemos o vaya en contra de nuestra fe. Sí, que nos obliguen a adorar un ídolo o cualquier cosa de estas, pues ahí sí no podemos hacer caso, pero cuando es para bienestar de todos debemos hacer caso. Decía que debemos guardar nuestro oído. Hay muchas clases de enseñanza. Mire, dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Hay veces enfrascarse en discusiones que no tienen, la Biblia dice aún de genealogías y cosas que no edifican, pues guarde sus oídos del chisme, guarde sus oídos de oír cosas que no. Hay gente que todo el día es metido en internet, oyendo videos y todas esas cosas que no edifican. Y si no son conforme a la palabra de Dios, uno debe desechar todas esas cosas para guardar su alma, para guardar su espíritu. Pero debemos tener cuidado con lo que oímos. También debemos guardar nuestra lengua. Dice que si alguno hable conforme a la palabra de Dios. Nosotros estamos para bendecir y no maldecir. Y la vida y la muerte están en poder de la lengua. Santifique su manera de hablar. No maldiga, bendiga a las personas. Cambie su manera de hablar y hable conforme a la palabra de Dios. Y así cuidaremos nuestra alma. También es muy importante que cuidemos lo que hacemos con nuestras manos. Dice que levantando manos santas sin ira ni contienda. Entonces, si quiere adorar a Dios, levante unas manos limpias delante de Dios. O sea, nuestros hechos. Que no haya en nosotros fornicación, que no haya en nosotros adulterio, que no haya en nosotros robo, que no haya en nosotros codicia, que no haya en todas estas cosas que suelen las personas pecar. Entonces, Dios nos guarda, que nos guarde nuestros sentidos. Hay veces la cabeza, oímos argumentos y todo y nos convencen, entre comillas, pero la Biblia dice que debemos tener cuidado de todas esas cosas. También otra manera de guardar, de ser santos, no es solo guardar nuestros sentidos, sino también Dios nos dejó la palabra para que a través de ella nos purifiquemos, a través de aplicando la palabra de Dios en nuestras vidas también vamos a llegar no solamente a ser santos, sino también perfectos, porque la Biblia está diseñada para que seamos perfectos. Cuando nosotros vemos esto de la Biblia, como decía, a la medida que yo voy leyendo, la Biblia dice que debemos corregirnos. También debemos enseñar a las personas lo que es bueno y lo que es malo delante de Dios. Al principio esa tarea era encomendada a los padres. Hay veces creen que la iglesia es la que debe encargarse de eso, pero desafortunadamente en la iglesia van los domingos y tenemos solo una hora, el maestro dominical tiene una hora, pero usted tiene el resto de la semana para enseñarle a los niños en las escrituras para que ellos sean guardados de toda cosa mala cuando les enseñamos. Como ella está para enseñar, instruir, corregir y rearguir a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. En Deuteronomio 6 dice todo lo que debemos hacer con la palabra para guardarnos santos y sin mancha. También hay otra forma de guardarnos y es la oración. La palabra de Dios es muy importante que nosotros oremos para que seamos guardados sin mancha y sin caída del mundo, que nos impida pecar. Esa es una manera que nosotros podemos llegar a ser también santos, es pidiéndole a Dios que Él nos guíe cada día y que nos guarde de pecar. Y Él nos guarda de pecar, porque en el libro de Génesis una persona tomó a la mujer de
a Abraham y se la llevó para su casa, porque como Abraham decía que era su hermana, entonces él la tomó pensando en que era libre, pero Dios cuando la fue a tocar le dijo, mire, no la toques porque esa es la mujer de un profeta. Pero Abraham no le había dicho. Y dice, mire, yo te impedí que la tocaras. O sea, Dios se encargó. Porque debemos orar para que nosotros, Dios nos impida pecar. Pero todo eso se logra. Por eso es que Jesús también oraba, Señor, guárdanos de la tentación, líbranos de cometer pecado. Dios es todopoderoso para guardarnos sin caer y sin mancha del mundo, pero necesitamos pedirle a Él, no confiar en nosotros, es que yo no. Pero también es muy importante que usted tome la decisión de ser santo, así como José cuando se le brindó la mujer de Potifar allá, y él entró a la casa y no había nadie, y la mujer lo tomó de la ropa, y él dijo, no, ¿cómo pecaría yo contra Jehová y contra el Potifar, contra su amo, llegándose a la mujer a la esposa de Potifar? Y dijo, no, yo no puedo pecar, y prefirió salir corriendo desnudo que antes que pecar. Así Daniel también se propuso en su corazón no pecar. Sadrach, Mesach y Abednego también se propusieron no pecar. Y Dios les dio gracia para ser guardados. Pero la decisión es nuestra, que debemos proponer en nuestro corazón ser santos en toda nuestra manera de vivir. También es muy importante que nosotros nos reunamos con personas que están buscando lo mismo, que estén buscando la santidad en el temor del Señor. Si usted se junta con personas que no quieren agradar a Dios, pues esas malas costumbres se le van a pegar a usted. Pero si nos reunimos con personas que tengan el mismo propósito de buscar a Dios, Dios nos va a ayudar y nos vamos a guardar los unos de los otros. O sea, nos vamos a ayudar, así como dicen que entre los leñitos, eh, si hay varios, se van a ayudar y se va a permanecer. Pero si hay un solo leñito, se tiende a apagar. Así también nosotros podemos decir, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Aunque ahorita no lo podemos hacer en esto, pero en sus casas se están congregando. Aquí en la casa nos congregamos y nos guardamos. Hasta hemos crecido en la relación con las demás, con las personas que habitan en la casa, porque es muy difícil a veces todo un día estar aquí, ¿no? Y que no peque, eso es difícil, pero humanamente hablando. Pero a la medida que se conocen las personas, se pueden soportar los unos a los otros. Porque la santidad es también, como decía, es una decisión, y Dios espera que usted sea santo. Esa es la voluntad de Dios, que usted sea santo en todos los aspectos, que cuando venga el Señor, usted pueda decirle, Señor, tú me entregaste un alma santa, aquí tengo. En mi espíritu yo también soy santo, entonces aquí estoy. Y mi cuerpo es santo y lo he guardado para ti. Que cuando venga el Señor estemos santos en toda nuestra manera de vivir. Yo creo que el Señor ya viene y que viene pronto. Así que la santidad no es imposible. Dios hizo todo, nos dio todas las herramientas, nos dio su palabra para limpiarnos de toda cosa mala. Nos dio la sangre de Jesús para limpiar nuestro pasado. A través de la muerte del Señor y naciendo de nuevo y darnos un nuevo corazón. Y también nos dio las herramientas para permanecer santos. Y nos enseña cómo permanecer santos. Así que no tenemos excusas para no buscar la santidad y hacer la voluntad de Dios. Hermanos, muchas gracias. Espero que esta clase les haya servido y que la pongamos en práctica. No es imposible ser santo. Jesús es nuestro ejemplo máximo de santidad, pero también hubieron otros hombres como Daniel, como Job, como Noé, como Cornelio, que eran santos también, como Natanael, que también eran hombres de los cuales se da testimonio de que eran hombres irreprensibles en todas las cosas. Así que
Sí se puede ser santo. Yo los animo a buscar la santidad en el temor del Señor y Dios nos ha dado el poder para llegar a hacerlo. Pablo dice, sed santos en toda vuestra... Sed santos como yo soy santo, dice el Señor. Así que hagamos caso. Hermanos, Dios les bendiga. Vamos a orar y si hay alguna pregunta, la resolvamos en estos poquitos minutos que nos quedan. Eterno Dios y Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, te damos gracias porque tú nos has llamado a ser santos en toda nuestra manera de vivir, santos como, como en el trabajo, santos en la casa, santos en el templo, santos en la calle, santos en todos los lugares donde estemos, Señor. En todo lugar debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir. Señor, gracias porque a través de tu palabra nos has quitado todas las mañas, los prejuicios, los resabios y todo esto y nos has limpiado. También a través de la sangre de Jesús has limpiado el libro de nuestras obras y hoy podemos tener una conciencia limpia porque tú nos has perdonado. También has erradicado en nosotros esa naturaleza pecaminosa que nos llevaba esclavos a pecar, oh Dios. Gracias por habernos dado un corazón nuevo, un espíritu nuevo y poner tu Espíritu Santo de nosotros para guardarnos sin caer y sin mancha del mundo. Y gracias porque nos has dado todas las herramientas y nos has enseñado cómo permanecer santos. Gracias por el trabajo que tenemos, porque así no pecamos. Gracias por tu palabra, porque al leerla nos fortalece en la fe y produce fe en nosotros. Gracias, Señor, porque hemos propuesto en nuestro corazón guardar nuestra boca, nuestros oídos, nuestros sentidos, para no pecar contra ti, Señor. Muchas gracias a ti por todas las herramientas que tú nos has dado para ser santos y sobre todo porque tú eres todopoderoso para guardarnos sin caer y sin mancha del mundo. Así dice tu palabra y lo creemos, Señor, que el único que nos puede guardar eres tú y lo estás haciendo y lo harás, oh Dios, en el nombre de Jesús. También te pido en este día que sigas obrando, consolando a los enlutados, Señor, sanando a los enfermos en el nombre de Jesús. Te lo pedimos con acción de gracias, Señor. Señor, que cualquiera persona, así como las personas venían a Jesús y todos eran sanados, así que cualquiera persona que se acerque a ti para ser sano, Señor, sea sanándolo en el nombre de Jesús y sus pecados les sean perdonados en el nombre de Cristo Jesús. También te ruego, Señor, que tú sigas proveyendo para cada necesidad, para los que pagan arriendo, para los servicios, para los impuestos, Señor, en el nombre de Jesús y para todas las cosas que necesitamos y que no tengamos falta de ningún bien. Muchas gracias, Padre, por todo ello, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Si hay preguntas. Fatu significa una persona que conociendo las cosas es muy similar al necio, que conociendo de una persona que dice que no hay Dios y viendo toda la obra de sus manos es fatuo o necio. Hermanos, muchas gracias, Dios les bendiga y nos vemos con la ayuda de Dios mañana en las preguntas y respuestas.